En este vídeo vamos a hablar sobre los sensores de tensión matricial y cómo pueden ser unos aliados clave en la productividad de los cultivos. Estos sensores nos ayudan a mejorar la eficiencia hídrica en los cultivos, garantizando que nuestras plantas tengan el agua justa en cada momento. Vamos a explorar para qué se usan, los tipos de sensores y cómo instalarlos. Y además, cómo sacarles el máximo provecho para minimizar el estrés hídrico y maximizar el rendimiento. Los sensores de tensión matricial se utilizan para medir la disponibilidad de agua en el suelo. A diferencia de los sensores de humedad como estos, que nos dicen la cantidad de agua presente, los sensores de tensión matricial nos muestran cuán de difícil tiene la planta extraer esa agua. Esto nos permite saber cuándo el riego es necesario, el momento clave para saber cuándo disparar el riego, para evitar el estrés hídrico y ayudar a que los cultivos crezcan de la forma más saludable posible. Los sensores de tensión matricial son especialmente útiles en cultivos donde el control del estrés hídrico es fundamental para garantizar un buen rendimiento. Son preferibles en cultivos hortícolas de alto valor, donde situaciones puntuales de estrés pueden afectar a la producción y donde la disponibilidad de agua debe ser monitorizada de manera precisa para evitar tanto déficits como excesos. En cultivos arbóreos los hemos utilizado solo en situaciones donde los suelos son tan arcillosos que es más complicado determinar la capacidad de campo en la curva de drenaje que arrojan los sensores de humedad. ¿Vale? Entonces esto sería un uso práctico en este tipo de suelos. Por último, también se utilizan este tipo de sensores en zonas donde la sequía obliga a los agricultores a llevar al estrés hídrico al máximo cuando interesa preservar todos los recursos hídricos por motivos de disponibilidad de agua. En el mercado existen distintos tipos de sensores de tensión matricial. Los más comunes son los tensiómetros tradicionales, como este de aquí. Los tensiómetros tradicionales, bueno, suelen ser mucho más asequibles y tienen una buena sensibilidad y muy buen rango de 0 a 12 kilopascales, que es el primer rango después del riego. Sin embargo, pues requieren más mantenimiento pues para garantizar que tengamos buenas mediciones. Los sensores digitales, por otro lado, ofrecen lecturas automáticas, no tienen ningún tipo de mantenimiento, pero ofrecen una inercia mucho más lenta que los tensiómetros tradicionales, como este de aquí, y por lo general no empiezan a tener una buena sensibilidad hasta a partir de los 10 kilopascales. Entonces, en cultivos donde tengamos que hacer riegos de mucha precisión, quizás no nos van a servir este tipo de sensores. La instalación correcta de un sensor de tensión matricial es muy importante para obtener lecturas precisas. Primero hay que elegir una zona representativa en el campo, evitando zonas de pendientes pronunciadas o donde el agua pueda acumularse. Al acabar el agujero hay que hacerlo de manera en que no se compacten las paredes del agujero. Hay que introducir el sensor a la profundidad de raíz de la planta y hay que asegurarse de que el contacto con el suelo sea pues muy bueno, ¿no? Sin que hayan espacios de aire alrededor. Finalmente hay que echar un poquito de agua alrededor del propio sensor para que el suelo se vaya compactando correctamente. Bueno, el estrés hídrico es uno de los mayores enemigos de un cultivo. Con los sensores de tensión matricial lo que podemos asegurarnos es de que el suelo siempre va a tener una cantidad de agua suficiente para evitar que las plantas pues, pasen sed. Al monitorizar la tensión, lo que hacemos es activar el riego cuando las plantas comiencen a tener dificultades para extraer agua del suelo, pues manteniendo así pues, un nivel óptimo de humedad y garantizando pues, un crecimiento saludable. La combinación de sensores de humedad y tensión matricial pues, permite tener una visión mucho más completa de las condiciones del suelo. Los sensores de humedad, como este de aquí, nos indica cuánta agua hay disponible para la planta, mientras que los de tensión matricial lo que nos está diciendo es cuánta agua es accesible en el suelo para las plantas. Utilizar ambos tipos de sensores lo que nos permite es ajustar el riego no solo según la cantidad de agua, sino también según la capacidad de la planta para poder aprovecharla. Esto lo que nos permite es optimizar el uso de los recursos hídricos hasta la última gota. Ten en cuenta que al regar la medición de cualquier tensiómetro se va a cero
cuando el suelo está totalmente saturado. Si continuamos además regando, una vez saturado, el tensiómetro seguirá marcando 0. Sin embargo, un sensor de humedad como este nos va a permitir conocer en valores absolutos la cantidad de agua de más que le estamos añadiendo al suelo para saber cuánto de más nos hemos pasado, ¿no? Aunque ambos sensores se utilizan para gestionar el riego, hay diferencias importantes entre uno y otro. Los sensores de humedad miden la cantidad de agua presente en el suelo, lo que nos da una idea del volumen de agua disponible, y sin embargo no nos dicen si esa agua es fácilmente accesible para las plantas, ¿vale? Por otro lado, los sensores de tensión matricial miden la dificultad que tienen las raíces para extraer agua del suelo, es decir, cuánta energía necesitan las plantas para absorber el agua del suelo. Es como cuando tenemos una pajita en un vaso y nos cuesta extraer agua de ese vaso, pues chupando de la pajita. Si la tensión es demasiado alta, las plantas no van a poder aprovecharla. Utilizar ambos sensores nos permite tener una visión mucho más completa y precisa de lo que está pasando para una mejor toma de decisiones sobre el riego. Elegir el sensor adecuado pues depende de varios factores, como el tipo de suelo, el cultivo y los objetivos que tengamos del riego, ¿no? Pero si necesitas saber la cantidad de agua presente en el suelo, un sensor de humedad como este de aquí es la mejor opción. Por otro lado, si lo que necesitas es saber cuánta dificultad tiene la planta para extraer agua del suelo, pues un sensor de tensión matricial como este de aquí es mucho más adecuado. Para la máxima eficiencia, lo mejor siempre es combinar ambos sensores para proporcionar pues, la mejor información más completa para la gestión del riego y el uso de agua de forma muchísimo más eficiente. Los sensores de tensión matricial son especialmente útiles en cultivos donde el control del estrés hídrico pues, es fundamental para garantizar un buen rendimiento. Son preferibles en cultivos como la vid, en los árboles frutales, en el olivo y en algunos cultivos de hortícolas de alto valor, donde, bueno, pues donde la disponibilidad de agua debe ser monitorizada de manera constante y precisa para evitar tanto déficits como excesos. En estos cultivos el riego adecuado es clave, además, para lograr una calidad óptima de producto final, ¿no? Y los sensores de tensión matricial ayudan mucho a garantizar que el agua esté disponible cuando las plantas la necesiten, pero sin excesos que puedan afectar negativamente la salud del cultivo o el sabor de los frutos. Regar en el momento adecuado es esencial para evitar el estrés hídrico y optimizar el uso del agua. Con los sensores de tensión matricial, el momento ideal para regar se determina cuando la tensión del suelo alcanza un valor crítico, que indica que las plantas están comenzando ya a tener algún tipo de dificultad para extraer agua del suelo. Este valor crítico puede variar según el tipo de cultivo y el tipo de suelo, pero generalmente se sitúa entre 15 y 35 kilopascales para la mayoría de los cultivos hortícolas y también frutales. Es importante monitorizar regularmente la tensión y realizar el riego antes de que la planta alcance un nivel de estrés que pueda afectar al crecimiento o a la producción. Utilizando este tipo de sensores podemos ajustar el riego de manera muy precisa y evitar el riego insuficiente, garantizando un crecimiento pues, mucho más óptimo y un uso eficiente de los recursos hídricos. Los sensores de tensión matricial combinados con aplicaciones IoT ofrecen ventajas significativas en la agricultura de precisión. Al integrar este tipo de sensores en aplicaciones IoT, los datos de los sensores se pueden monitorizar en tiempo real y además a distancia, lo que nos permite pues, tomar unas decisiones de riego mucho más rápidas y mucho más fundamentadas en base a la información. Esto se traduce pues, en una reducción del uso del agua y un ahorro de costes operativos. Además, los sistemas IoT permiten establecer alertas automáticas cuando la tensión del suelo alcanza pues, niveles críticos, asegurándonos así que podamos tomar acciones preventivas sin ningún tipo de retraso. Como por ejemplo, se puede automatizar el sistema de riego para que se active automáticamente cuando la tensión del suelo pues, supere un determinado umbral, ¿no? Garantizando que las plantas reciben pues, el agua necesaria
de manera oportuna, sin necesidad de intervención manual, sin que esté el técnico por aquí ni el regador. Y esta automatización y la capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos lo que nos permiten es mejorar mucho la eficiencia general de todo el riego y ayudan a maximizar el rendimiento de cualquier cultivo. Así nos garantizamos un uso pues, mucho más sostenible de los recursos hídricos y mucho más eficiente. Los sensores de tensión matricial son herramientas pues, muy poderosas en la agricultura de hoy en día que nos permiten optimizar el uso de agua y mantener nuestras plantas en las mejores condiciones posibles. Combinarlos junto con los sensores de humedad, instalarlos adecuadamente y elegir el sensor correcto según las necesidades y según el tipo de cultivo, son los pasos esenciales y más importantes para mejorar la gestión hídrica de cualquier cultivo. Si tienes cualquier duda, no dudes en dejarnos un comentario por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.